Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy los quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que están necesitando en este momento algún tipo de oración por las necesidades que estén pasando, ya sea de salud, de relaciones personales o de dinero. Si tú quieres hacer algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios. Si quieres orar por las personas que también hacen pedido de oración en los comentarios, lo puedes hacer a través de un comentario o lo puedes hacer en tu corazón. Ya verás que el universo nos devuelve este amor que le ponemos a esas oraciones con muchísimo más amor y mucha prosperidad en todos los sentidos. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor que llegó a tu vida. También te quiero invitar a suscribirte a este canal, a darle like al video y activar la campanita para que lleguen tus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Géminis, voy a comenzar la lectura con las personas que en este preciso instante se encuentran en una relación. No importa qué tipo de relación sea esta. Lo importante es que tengan alguna persona especial en su corazón. Quiero que pienses en tu persona súper especial. Mientras yo barajo tus cartas, piensa en esa persona especial, nómbrala en tu mente, o si la quieres nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que te conectes en este preciso instante con esa persona, con la esencia de esa persona, y vamos a ver qué nos sale en las cartas en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas se refieren a lo que tu persona especial siente por ti, lo que piensa de ti y lo que espera de ti. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso momento. Mira que es una persona que sueña con tener... que sueña con tener contigo, ha soñado en algún momento con tener contigo todo, absolutamente todo. Pero yo diría que el sueño de esta persona no es cuestiones sentimentales como me lo muestra esta carta, sino que más bien son cuestiones económicas. Siente que eres una persona a la cual puede engañar en determinado momento, que es una persona que eres una persona a la cual le puede mentir y mostrar una cara diferente de la que realmente es. ¿Qué espera de ti? No, pues definitivamente poderte engañar, poderte, no sé, poner una venda si es que ya no la tienes en este preciso momento. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona en la cual confía. Tu persona especial confía en que realmente tú le crees absolutamente todo lo que tu persona especial te diga en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Que la situación se le salga de las manos. A tu persona especial se le va a salir de las manos porque va a ser descubierta por ti o por otras personas pero también te aconsejas que seas muy prudente en la reacción que tú tengas con relación a tu persona especial, a esta situación que se te está presentando a ti en ese momento. Porque si estabas pidiendo confirmación acerca de esta situación, pues las cartas te lo confirman. O si te estás enterando en este preciso instante, sé muy prudente con tus reacciones. Mira que también esta carta me habla acerca de 2 personas cercanas a ti, pueden ser de signo Sagitario, Leo o Aries, 2 personas que confían en ti, que tienen buena relación contigo y que te pueden estar ayudando con esta situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cultives tu vida espiritual, que tengas calma, porque podría ser un momento en el que no veas las cosas muy claras y pareciera ser que a pesar de que tú te des cuenta de esta situación, como que poco vas a creer que tu persona especial sea realmente así contigo. Pero va a llegar el momento en que tú te vas a enterar absolutamente de todo, de todo. Perdón, ahí está mi perrita Sol. Por ahí sintió a alguien o algo. Ah, ya por allá abajo está uno de mis vecinos.
y pues por supuesto que ladra porque no está en sus territorios. Bueno, listo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a mi querido amigo o amiga de Géminis que se encuentra en esta relación como bastante engañosa en este preciso instante. Mira, este angelito es súper especial. Disculpas por la bulla de mis perros. Dice, la salud florece en el valiente. Mira, para enfrentar estas situaciones vas a tener que tener mente clara, ojos abiertos, oídos despiertos. Y para poder realmente escuchar la voz de tu interior y de tus guías espirituales para que no vayas a hacer cosas de las cuales después te puedas arrepentir. Tú vas a salir de esta situación a pesar de que esto te va a doler bastante, pero vas a salir de esa situación porque eres una persona bastante valiente. Mira que el angelito tiene un gallo en la parte de arriba y el gallo es el que nos despierta en las mañanas. Tú vas a abrir los ojos definitivamente a toda esta situación y vas a despertar como este sueño en el que te tiene esa persona. Mira, este angelito también es súper especial. Te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Ya sabes que en la naturaleza para que algo viva siempre algo tiene que morir. O también algo se tiene que podar, algo se tiene que quitar, así como los árboles tienen ramas que no les sirven ya y hay que podarlas para que todo el árbol no se muera. Entonces, de esta misma manera, y también, por ejemplo, las hojas que caen al piso se descomponen y sirven de alimento también. Entonces, hay cosas a las que a veces debemos morir para que surjan cosas nuevas en nuestra vida. Ese es el consejo que te dan tus guías espirituales, mi querido amigo o amiga de Géminis. Vamos para adelante con esta situación, que tú eres una persona súper valiente y viene para tu futuro una persona con la que realmente vas a poder realizar tus sueños. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de Géminis, que en este preciso momento están solteritos y solteritas y están pidiendo algún tipo de orientación. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso instante, tú tienes bastante confianza en la vida, buenas relaciones con otras personas, estás viviendo una buena etapa. Estás viviendo una etapa, yo diría más bien como dual. Te sientes con mucha suerte, al parecer has conocido una nueva persona con la cual aún no tienes una relación firme como tal, pero ya la conociste. De pronto, eso a pesar de que vienes como de una ruptura, de un desengaño, algo así, pero ya la conociste a esta persona. Yo te aconsejo que te des un tiempecito como de refrigeración entre una relación y otra, y no cojas tan rápido otra relación, porque no es muy bueno emocionalmente este tipo de situaciones. Bueno, por una parte estás conociendo a esa persona y otra parte de ti apenas acaba de salir como de un desengaño, de una relación que fue bastante maluca para ti. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado con algún negocio, con alguna cosa, con alguna situación, porque te podrían estar engañando, te podrían estar estafando con algún tipo de negocio o trabajo o algo o alguien que vas a conocer que no se mostrará tal y como es, una persona que te va a engañar o unas personas que te van a engañar, y esto te va a traer una depresión bastante fuerte, algo que te va a hacer decaer ese ánimo que tienes en este preciso instante, que va a hacer decaerte y que te va a traer una inestabilidad emocional bastante fuerte. Entonces, en este momento que las cartas se están anunciando esto, a uno las cartas le anuncian cosas, pero no es para que uno se quede quieto esperando a que eso tan malo suceda, sino que es para prevenir, para que estas cosas no sucedan, para evitar las cosas. Ese es el objetivo real de las cartas, anunciarnos las cosas que podemos evitar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso instante? Que fortalezcas tu vida
tu salud física, emocional y espiritual para que si se llega a dar esta situación de este engaño, de esta estafa, de este problema, tu reacción no sea sumergirte en una depresión que te podría traer consecuencias después graves. Porque esta cartica te está augurando de que estos problemas van a tener un buen desenlace, pero tus guías espirituales te lo están anunciando para que tú no tengas estas consecuencias como tan serias, tan graves que anuncian las cartas en este preciso instante. Bueno, ahí otra vez mi perrita Sol. Lo que pasa es que yo vivo en el campo y acá tenemos un refugio de animalitos rescatados y por supuesto que hay gatitos, hay perritos, hay de todo tipo de animalitos y eso es lo que ustedes pueden escuchar en algún momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos para mi querido amigo y amiga de Géminis. En esta ocasión dice, este angelito te está diciendo que no falles a tu palabra. Mira, a veces uno promete cosas que no puede cumplir con las demás personas y con uno mismo. Entonces, antes de prometer algo, fíjate bien si lo vas a poder cumplir, porque no cumplir la palabra que uno empeña es una mala siembra, ya sea con uno mismo o con otras personas. Ese angelito es súper, súper maravilloso. Mira, dice, serás fecundo en hijos y en cosecha. Se te viene un futuro súper, súper bueno. Después de problemas, dificultades y toda esta situación, yo digo que siempre después de una tormenta viene calma y viene crecimiento también y viene abundancia y viene prosperidad para prepararnos siempre para las épocas malas, no estar pensando pues todo el tiempo que ay, que me va a ir mal, no. Disfrutar cuando se puede y enfrentar las cosas negativas o las lecciones, yo no digo más bien cosas negativas, sino lecciones que llegan a tu vida cuando es necesario. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos Géminis que en este momento están solteritos o solteritas. Ahora vamos para mis queridos amigos de Géminis que preguntan por su economía. Ya salieron las dos primeras cartas. Estas cuatro primeras cartas es lo que están pasando ustedes en este preciso instante y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este mismo momento tú estás saliendo de unas dificultades económicas, de unos problemas económicos al cual tú te estabas viendo enfrentado. Tienes que, en este momento estás bastante como disgustado. Hay cuestiones que te han hecho a ti, no sé, amargar muchísimo tu temperamento. Ten mucho cuidado con esa situación. Es algo que a ti te está causando angustia, a pesar de que estás saliendo de las situaciones, pero te sientes angustiado o angustiada con mucha ansiedad. Esta cartica te invita a cambiar de estrategia y si ves que la ansiedad o el mal genio y todo esto ya lo ves que sea de alguna manera patológica o que es algo muy exagerado, busca ayuda profesional, aliméntate bien, duerme bien, acércate a tus seres queridos para que logres canalizar todo esto y también busca hacer un deporte que te ayude a canalizar toda esta energía que tú cargas, mi querido amigo o amiga de Géminis. Mira que para la cuestión de los negocios tú eres una persona bastante confiable que tiene palabra y que es algo que te ha dado prestigio ante las demás personas. Has sido bastante aventurero o aventurera en cuestiones económicas, pero son cuestiones que así que a ti se te han dado muy positivamente. ¿Qué se te viene en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con deudas, con endeudarte de una manera apresurada e impulsiva porque te podría ver solo en esta situación pagando esas deudas que en las que tú te puedes estar embarcando. Mira bien si es absolutamente necesario que te embarques en esto. Para un futuro cercano no es el momento aún de hacerlo, sería algo bastante imprudente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que trates de evitar enfrentamientos con personas de tu entorno económico, que trates de evitar discusiones innecesarias y que se te vayan a salir de las manos, porque podrían resultar en algo bastante serio, tal vez en rupturas o no sé, algo así bastante serio.
Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Como consejo, estos dos angelitos son súper especiales. Te dice, la lucha te hará próspero. Mira, tú eres una persona bastante trabajadora, y este angelito te está diciendo que te respaldan desde lo divino, desde el cielo, en cualquier trabajo que tú quieras emprender. Este otro angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira que en la naturaleza, para que algo nazca, siempre algo tiene que morir o algo se tiene que podar, como por ejemplo los árboles, si tienen sus ramitas que no les sirvan, hay que podarlas para que todo el árbol no se muera. De la misma manera, nosotros tenemos que morir a actitudes negativas, actitudes que no nos colaboran y que no nos hacen ningún beneficio en nuestra vida en general, y en este momento en especial en tus actividades económicas. Esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos de Géminis, el día de hoy. Les envío bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.